Bien, saludos a ustedes, amigas, amigos, ustedes que nos siguen diariamente, pues un placer para nosotros saludarlos. Esto es Al Detalle, aquí en Teleradio América, por los canales 12 y 45, también por Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV, y nuestro periódico aldetallerd.com, que está sacando pues todo lo que nosotros hacemos aquí en el periódico. Dele seguimiento al aldetallerd.com. Estamos de 3 a 4 de la tarde todos los días. Recuerde, este es el programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas. Dancel Soto. Saludos, buenas tardes. Abigail Soto, Abigail Peña, y a ustedes, República Dominicana, los de aquí y los de allá. Gracias por dejarnos llegar una vez más a sus hogares. Abigail Peña, periodista de análisis profundo en la República Dominicana. Dancel, Abigail Soto, y ustedes, que son la razón de nuestra presencia cada tarde en Al Detalle. Así es, y hoy tenemos un invitado que es importante siempre en los programas, pero ahora más, porque él le toca en su partido un tema candente en República Dominicana en todos los tiempos, pero últimamente se ha calentado más. Tenemos a Inocencio García, quien es un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo y quien también es el encargado de los asuntos dominicos haitianos. Así es. Muchas gracias. Bienvenido, un placer para nosotros tres y los televidentes saludarlos. De nuevo, muchas gracias por la invitación a los Abigailes, como digo yo. Aquí caben los Abigailes. Bueno, Inocencia, hay que comenzar antes de hablar la parte política por la situación que se ha presentado en la República Dominicana con la cantidad de haitianos que tenemos en el país, más la posibilidad de que un proyecto de ley en 45 días le dé facilidades para entrar al país. Todas estas cosas se están debatiendo. ¿Cuál es su planteamiento y de la Fuerza del Pueblo? Bueno, ustedes saben que antes de ayer el presidente Leonel Fernández dirigió una locución al país, ¿no? Y bueno, la locución del presidente Fernández a nombre de la Fuerza del Pueblo fue precisamente para pedirle al gobierno que retire ese proyecto. Y bueno, minutos o horas después, el gobierno, con toda la presión del país y luego del discurso del presidente Leonel Fernández, retiró el proyecto, pero para reintroducirlo en 45 días, es decir, en el mes de marzo. Y lo que le ha pedido el presidente Fernández es que no solamente que lo retire, sino que no lo vuelva a introducir. ¿Pero por qué? Porque no sabemos en qué es lo que está pensando el gobierno respecto al pueblo dominicano, a la sociedad dominicana. Porque estos temas deben tratarse con altura y con responsabilidad. ¿Con altura en qué sentido? En el sentido de que los estados asumen compromisos internacionales porque forman parte del concierto internacional y nosotros somos parte de Naciones Unidas. Entonces se ha querido confundir de que el presidente Fernández fue el que inició ese proceso y son cosas, y quiero explicarle, que ustedes nos permitan explicarlas, son cosas muy diferentes. En diciembre de 1998 se constituye un comité intergubernamental para precisamente desde Naciones Unidas, dice de vocación abierta, para desde Naciones Unidas entonces empezar a examinar todo lo que tiene que ver con el delito organizado transnacional. Y de ahí sale luego, en el año 2000, en Palermo, Italia, lo que se llama la Convención de Palermo, que definió la Convención de Naciones Unidas para en contra del delito organizado transnacional. Entonces, ¿qué se hizo? ¿No? Lo que se hizo es que eso llegó al Congreso Nacional nuestro, en el gobierno del presidente Leonel Fernández, y el gobierno saca, el Congreso Dominicano saca una resolución. El Poder Ejecutivo no saca resoluciones, sino decretos, ¿no? Saca una resolución y entonces el gobierno nacional, entonces, en este caso el presidente Fernández, aprueba esa resolución enviada ratificada por el Congreso Nacional. Pero ¿qué pasa? Que esa resolución no dice por ningún lado de que no se puedan deportar ciudadanos. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este proyecto que ha alarmado a toda la opinión pública nacional? Bueno, el hecho es que ¿a quién se le ocurre
que un país no pueda devolver a ciudadanos, aunque sean inclusive víctimas de trata y tráfico? ¿A qué país se le exige eso? ¿A qué país se le exige de que cree un impuesto especial donde todos nosotros, personas físicas y morales, empresas y el Estado, todo el que entra a la República Dominicana, que se diga que está siendo víctima de persecución, de tráfico y trata, entonces el Estado Nacional tiene que asumirlo con privilegios que no lo tienen los dominicanos, con seguro, con estudios inclusive con capacidad para traer luego a toda su familia. Entonces, ¿qué es lo que nos está revelando esto? Lo que nos está revelando eso, lo dijo el presidente Fernández, bueno, una de dos, o las dos. Bueno, primero, que se festinó y no se leyó adecuadamente, porque inclusive en la carta que envía el presidente de la República, algo muy lamentable, él habla para atacar el delito de esclavitud, cuando resulta que hace 200 años la esclavitud fue abolida en toda América y más en la República Dominicana. Ese es el primer error, y dice el presidente Fernández que inclusive si hubiese esclavitud, entonces se le está rebajando la categoría jurídica a eso, porque entonces no sería delito, sino un crimen de lesa humanidad. Es decir, por eso le llama el presidente Fernández que ese proyecto es un dislate y un adefesio jurídico. Pero ¿cuál es, que hay que llamar la atención, cuál es el daño al país? Bueno, el daño al país es que se está revelando que el gobierno parece que ha recibido presiones y ha cedido a esas presiones, porque es inconcebible que un gobierno pueda someter un proyecto que va a cercenar completamente la soberanía nacional. Entonces, de lo que se trata, para que el pueblo dominicano y la sociedad dominicana esté consciente, nadie se opone, porque nosotros tenemos la ley 137-03, asumida en el gobierno del presidente, el expresidente Hipólito Mejía, de ataque al tráfico ilícito y trata de personas. El tráfico ilícito y trata son dos conceptos diferentes. El tráfico ilícito es sin fuerza y la trata es con fuerza, ¿no? Con violencia. Ya esa ley nosotros la tenemos. Tenemos además el protocolo al que yo me he hecho referencia, que es el 492-08, que fue adoptado por el Congreso Nacional y promulgado por el Poder Ejecutivo en el gobierno del presidente Leonel Fernández, más tenemos la ley 285-04 de la ley de migración nuestra con su reglamento. Es decir, el Estado Nacional ha cumplido con todos sus compromisos internacionales en materia de tráfico y trata. A lo que no se le puede obligar al pueblo dominicano y al Estado Nacional es a una obligación sin tomar en cuenta que en el caso nuestro nosotros tenemos una situación geopolítica totalmente distinta. ¿Cuál es esa situación geopolítica? Bueno, que nosotros compartimos la isla con un Estado ya que no es fallido, como yo ya lo estoy diciendo y ya lo decimos en la Fuerza del Pueblo. Es un Estado colapsado completamente, es decir, pasó de Estado fallido Haití a Estado colapsado porque en Haití no están funcionando ninguna de las instituciones. Y cada persona en Haití, potencialmente, aún estando en gestación, puede ser una persona víctima de tráfico y trata, porque hay además 200 pandillas en Haití fuertemente armadas. Si vemos las cifras de secuestro con respecto este año, el año pasado con respecto al 2021, fue el doble, más de 1.400 secuestros y asesinatos, porque hay inclusive hasta francotiradores. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno dominicano no pueda
tener en cuenta de que nosotros tenemos una situación geopolítica especial que no la tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene 2 océanos, ¿no? Tiene en el sur, en el norte tiene a Canadá, que no va a atentar contra Estados Unidos, ni va a haber una migración masiva hacia Estados Unidos desde Canadá. Tiene a México, que aunque haya migración, pero México tampoco va a atacar a Estados Unidos. ¿Qué es lo que significa tener una situación geopolítica? Por ejemplo, China, ¿con cuántos países tiene frontera? Con 14. ¿Con cuántos países tiene Rusia? Alrededor de 13 o 14 países. Entonces, a eso que se le llama una situación geopolítica. En el caso nuestro, la situación geopolítica es que estamos compartiendo un territorio insular pequeño. Se le agrega a eso, además, con vulnerabilidad medioambiental que tiene que ver con sostenibilidad de sistemas agrícolas, y eso tiene que ver a la vez con problemas de soberanía y seguridad alimentaria. Y resulta que en Haití, para que veamos cómo el gobierno no toma en cuenta una situación de esta naturaleza, no dicha por ningún organismo nacional, sino dicha por la FAO. En Haití ya hay alrededor de 5 millones de personas sufriendo seguridad alimentaria grave, que la FAO la define como hambre pura. Bueno, Inocencio, la verdad es que la semana que viene vamos a hacer contacto para que ampliemos estos temas. Para que me responda brevemente. Brevemente. La imposición parece que tal, que hoy un freco, que si el presidente asumiera la defensa de la soberanía nacional, debía estar camino al aeropuerto y montado en un avión. El representante de la ONU en el país dice que es un compromiso que tiene República Dominicana y que lo que hay es un error de interpretación en esa iniciativa legislativa que fue retirada por el Poder Ejecutivo. ¿Hasta dónde se puede pensar que esta gente van a llegar, los organismos internacionales? Bueno, corto, sabemos que no hay más tiempo, pero corto, es que el Estado Nacional tiene que acostumbrarse, cualquier gobierno que esté administrando el Estado debe de acostumbrarse a resistir las presiones que desde los organismos internacionales en ese tema particular se le tiene a la República Dominicana de hace muchísimos años. Yo fui embajador encargado de la División de Relaciones con Haití de la Cancillería, 2004-2007, y yo sé de lo que estoy hablando. Bueno, Inocencio, la verdad es que sí, prometemos que la semana que viene, porque el tema haitiano hay que tratarlo con personas que conocen el tema haitiano o el tema dominico-haitiano, y vamos a traer nuevamente a Inocencio García, que es un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, para que pues nos exponga lo que está pasando, pero también lo que puede evitar lo que está pasando. Así que muchas gracias, Inocencio. Gracias a ustedes. Amigos televidentes, con su anuencia, pausamos.